La suegra me arrojó el delantal, aprende a cocinar, manirrota. Mi esposo comía en silencio. Pero cuando puse en la mesa mi plato, ella palideció y dejó caer la cuchara. Rodrigo Montoya la vio por primera vez en la Rambla, el paseo marítimo de Montevideo, donde el Río de la Plata se encuentra con la ciudad. Era una cálida tarde de marzo, los últimos días de verano antes del otoño, y el sol poniente teñía el agua de tonos cobrizos y dorados. Ella estaba junto al parapeto, mirando el río, y el viento jugaba con su largo cabello oscuro. Llevaba un sencillo vestido blanco, y algo en su postura, en la forma en que se abrazaba a sí misma, en cómo miraba a lo lejos, hablaba de una profunda reflexión, casi tristeza. Rodrigo tenía 20 años y había llegado desde Buenos Aires para unas prácticas en un estudio de arquitectura. Joven, lleno de ambiciones, con los bolsillos repletos de sueños en lugar de dinero. No tenía intención de enamorarse. Pero cuando ella se volvió y él vio su rostro, pómulos altos, enormes ojos oscuros, labios tocados por una leve sonrisa, algo dentro de él hizo clic, como una llave girando en una cerradura. Disculpa, dijo, sin entender de dónde había sacado el valor. No quería molestar, pero... pareces alguien que ha perdido algo importante. Tal vez pueda ayudarte a encontrarlo. Ella lo miró sorprendida y luego se rió, clara y sinceramente. Qué curioso, dijo. En realidad, sí he perdido algo. Un pendiente. Se cayó por aquí en algún momento, pero no logro encontrarlo. Rodrigo se arrodilló de inmediato y empezó a buscar entre las piedras del empedrado. A los pocos minutos encontró un pequeño pendiente de plata en forma de estrella. Aquí está, le entregó el hallazgo. Tu estrella. Ella tomó el pendiente y sus dedos se rozaron. Un chispazo recorrió el brazo de Rodrigo. Gracias, sonrió ella. Era de mi abuela. Me habría entristecido mucho perderlo definitivamente. Soy Rodrigo, se presentó él. Rodrigo Montoya. De Buenos Aires. Marta, respondió. Marta Aranda. De Montevideo. Se pusieron a conversar. Rodrigo supo que Marta tenía 19 años, que estudiaba literatura francesa en la universidad, que adoraba a Baudelaire y soñaba con ver París algún día. Ella supo que él quería construir casas que duraran cientos de años, que le fascinaba el tango y que preparaba el mejor chimichurri de Argentina, al menos, eso decía su madre. ¿El mejor chimichurri? Repitió Marta con un desafío en la mirada. Eso habrá que comprobarlo. Entonces permíteme invitarte a cenar. Rodrigo hizo una reverencia teatral. Mañana por la noche. Conozco un lugar. Así empezó todo. Rodrigo la llevó a un pequeño restaurante en la Ciudad Vieja, propiedad de don Pedro, un bonachón gordito, amigo de su tío. Era un sitio modesto, solo 6 mesas, manteles gastados, pero la comida era casera y hecha con cariño. Don Pedro, dijo Rodrigo al dueño. ¿Podemos usar su cocina? Quiero preparar algo especial para la señorita. El anciano miró a Marta, luego a Rodrigo, y sonrió torcidamente. ¿Enamorado, muchacho? Bueno, adelante. Pero no me incendies el lugar. Rodrigo tomó a Marta de la mano y la llevó a la cocina. Ella reía, sorprendida e intrigada. ¿De verdad? ¿Vamos a cocinar? ¿Cómo si no voy a demostrarte que mi chimichurri es el mejor? Cocinaron juntos. Rodrigo le enseñó a picar el perejil muy fino, casi como polvo. A machacar el ajo con sal hasta formar una pasta. A mezclarlo con orégano, ají, aceite de oliva y vinagre de vino. El secreto está en las proporciones, dijo él, de pie detrás de ella, guiando sus manos. Y en el amor. El chimichurri preparado sin amor es solo una salsa. Con amor, es poesía. ¿Poesía? Marta se volvió, y sus rostros quedaron muy cerca. Es usted un romántico, señor Montoya. Solo para usted, señorita Aranda, susurró él. Casi se besaron entonces, en aquella primera noche, pero don Pedro carraspeó ruidosamente desde el salón y el momento se perdió. Pero después de cenar, cuando Rodrigo acompañó a Marta a casa por el Montevideo nocturno, se detuvieron bajo un farol frente a su puerta.
Y entonces él finalmente la besó. Suavemente, con timidez, como si fuera de porcelana y pudiera quebrarse. Me he enamorado de ti, dijo simplemente. A primera vista. Sé que suena una locura, pero es verdad. Marta acarició su mejilla. Entonces los dos estamos locos, susurró ella. Porque yo también. Los meses siguientes fueron los más felices de sus vidas. Se veían todos los días. Caminaban por la Rambla, se besaban en los parques, iban al cine, donde se sentaban en la última fila sin mirar la pantalla. Rodrigo dibujaba para ella bocetos de las casas en las que vivirían. Marta le leía poemas de Baudelaire en francés, aunque él no entendiera ni una palabra. Cada viernes iban al pequeño restaurante de don Pedro, y refunfuñando para aparentar, los dejaba entrar a la cocina. Preparaban aquel asado con chimichurri, su plato, su ritual. Rodrigo siempre ponía demasiada perejil, y Marta reía, no tiene sentido de la medida. La única medida que necesito, respondía él, besándola, es la medida de mi amor por ti. Y es infinita. Hacían planes. Rodrigo terminaría las prácticas en 6 meses, volvería a Buenos Aires, encontraría trabajo. Después regresaría por Marta. Se casarían. Una boda sencilla, sin ostentación. Alquilarían un pequeño departamento. Marta enseñaría francés, él construiría casas. Tendrían 3 hijos, Marta insistía en 3. 2 niñas y un niño, decía con ensueño. Las niñas se parecerán a mí, y el niño a ti. O al revés, reía Rodrigo. Un niño con tus ojos y niñas con mi terquedad. Él no sabía que los padres de Marta eran ricos terratenientes, dueños de una enorme estancia. Ella nunca lo mencionó. No porque lo ocultara, sino porque cuando estaban juntos eso no tenía ninguna importancia. Ella era simplemente Marta. Él era simplemente Rodrigo. 2 personas locamente enamoradas. Pero en el 4.º mes los padres se enteraron. Marta recordaba esa noche con todo detalle. Regresó a casa más tarde de lo habitual, ella y Rodrigo se habían quedado en la playa. Su padre la esperaba en el despacho. Su rostro era de piedra. Siéntate, ordenó. Marta se sentó, sintiendo un frío interior. ¿Quién es Rodrigo Montoya?, preguntó él. Yo, ¿cómo lo supiste? No importa. ¿Quién es? Arquitecto. De Buenos Aires. Nosotros. Nos amamos. El padre golpeó la mesa con el puño tan fuerte que Marta se estremeció. Amor. Un pobre estudiante argentino sin un centavo. ¿Crees que dejaré que mi hija se mezcle con alguien así? Es una buena persona. No me importa. Eres una aranda. Te casarás con quien yo elija. Con un hombre de tu nivel, con posición, con dinero. No. Marta se puso de pie. Me casaré con Rodrigo. Entonces la madre entró al despacho. Su rostro estaba pálido. Marta, cariño, comenzó suavemente. Tu padre tiene razón. Ese joven no es para ti. Lo entenderás con el tiempo. Nunca lo entenderé. Lo amo. Entonces lo haremos de otra manera, dijo fríamente el padre. A partir de mañana no sales de esta casa. Y si ese Montoya intenta acercarse, me encargaré de que lo deporten de Uruguay. Tengo contactos. Encerraron a Marta en la casa. Le quitaron el teléfono de la habitación. Pusieron rejas en las ventanas, supuestamente por seguridad. La sirvienta Lucía le llevaba la comida y lloraba en silencio al ver el rostro pálido de la joven. Rodrigo iba. Se paraba bajo las ventanas, gritaba su nombre. Los guardias lo expulsaban. Intentó enviarle cartas por medio del personal, el padre las interceptaba y las quemaba. Incluso trató de entrar por la noche, pero lo atraparon y lo golpearon los guardias. Marta lo veía desde la ventana y gritaba, golpeaba el vidrio, pero nadie la escuchaba. Y luego, al cabo de un mes, se sintió mal. Náuseas matutinas. Debilidad. La madre llamó al médico. Y el médico dijo, embarazada. 3 meses.
Cuando el padre lo supo, su furia fue aterradora. Gritó que Marta había deshonrado a la familia, que era una puta, que prefería matarla antes que permitirle parir a un bastardo. La madre lloraba, suplicándole que no hiciera nada terrible. Al día siguiente trajeron a un médico. No el que atendía a Marta, sino otro de rostro frío y manos pesadas. No, susurraba Marta al comprender. Por favor, no. Es necesario, dijo el padre. Te casarás en un mes. Con don Emilio Ramírez. Ha aceptado tomar tu mano a pesar de la deshonra, por una buena dote. Pero no puede haber un hijo. Papá, por favor. Es mi hijo. Nuestro hijo con Rodrigo. Precisamente por eso no debe existir. El procedimiento fue sin anestesia. Marta gritó, pero en la casa nadie acudió a ayudarla. El dolor era insoportable, físico y del alma, mezclados en un solo nudo de agonía. Cuando todo terminó, quedó acostada en su cama, mirando el techo. Por dentro había un vacío. Un vacío frío y muerto. Rodrigo nunca lo supo. Lo expulsaron de Uruguay una semana después de que encerraran a Marta. El padre usó sus contactos y lo acusó de intentar entrar a una propiedad ajena para robar. Rodrigo terminó en la comisaría y le dieron a elegir, irse voluntariamente o ser deportado con antecedentes. Se fue. Pero antes de partir dejó una carta a don Pedro, pidiéndole que se la entregara a Marta. En la carta solo había unas pocas líneas: te amo. Volveré por ti. Espérame. Tú, Rodrigo. La carta nunca llegó a manos de Marta. El padre la interceptó. Un mes después, Marta se casó con Emilio Ramírez. Un hombre de 45 años, viudo, dueño de una enorme estancia. En la boda iba vestida de blanco, con un ramo de rosas blancas. Y con los ojos muertos. Y cuando Emilio, en la noche de bodas, la tomó con rudeza, ella cerró los ojos e imaginó a Rodrigo. Y así lo hizo cada vez, durante toda su vida matrimonial. Cerraba los ojos e imaginaba al único hombre que había amado. Pasaron 43 años desde entonces. 43 años en los que Marta Aranda dejó de existir y en su lugar apareció doña Marta Ramírez de Castillo, una mujer fría, dura e infeliz. Pero en lo más profundo, en el rincón más secreto de su alma, la Marta de 19 años todavía preparaba asado con chimichurri en aquel pequeño restaurante y reía cuando Rodrigo añadía demasiado perejil. Paola estaba de pie junto a la ventana de la antigua casa en las afueras de Montevideo, mirando la estancia que se extendía hasta el horizonte. Allí, en Uruguay, todo era diferente, hasta el aire parecía más denso, saturado del olor a eucaliptos y tierra húmeda tras la lluvia reciente. Había llegado 3 meses antes como una recién casada, llena de esperanzas y sueños de una vida familiar feliz. Pero la realidad había resultado mucho más dura que sus fantasías románticas. Paola. La voz áspera de la suegra rompió el silencio de la mañana. ¿Otra vez estás en las nubes en vez de ocuparte de la casa? Doña Marta Ramírez de Castillo estaba en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho. A sus 62 años parecía la verdadera matriarca de la familia, espalda recta, el cabello canoso recogido en un moño perfecto, un collar de perlas al cuello que usaba incluso por las mañanas. Sus ojos oscuros, que alguna vez debieron de ser hermosos, ahora miraban a su nuera con un desprecio imposible de ocultar. Perdone, doña Marta, ya voy. Empezó Paola, pero la suegra no la dejó terminar. Ya voy, ya voy. Siempre lo mismo. La mujer atravesó la sala hasta la ventana, sus tacones resonando en el mármol. Ya son las 10 y ni siquiera has empezado a preparar el almuerzo. Javier volverá del campo con hambre, los peones también esperan comida. ¿O crees que la estancia se administra sola? Paola apretó los puños, sintiendo como el ya familiar fastidio le subía al pecho. Cada día era igual. Cada mañana la suegra encontraba un nuevo motivo para criticarla, que si la sopa no estaba lo bastante caliente, que si la ropa de cama no estaba bien planchada, que si las flores del jarrón se habían marchitado porque Paola no sabe cuidar ni las cosas más simples. Lo prepararé, doña Marta, respondió Paola con calma, dirigiéndose a la cocina. Lo prepararás.
bufó la suegra siguiéndola. ¿Cómo preparaste ayer el guiso? Hasta los perros lo rechazaron. Mi sirvienta Concepción cocina mejor que tú, y eso que es una campesina analfabeta del pueblo. Paola guardó silencio mientras sacaba carne del refrigerador para el asado. Había aprendido a callar en esos 3 meses. A tragar las ofensas y sonreír cuando quería gritar. Javier, su esposo, nunca la defendía. Escuchaba las diatribas de su madre en silencio, con la mirada clavada en el plato, y Paola comprendía poco a poco que tras ese silencio no había delicadeza, sino cobardía. Mira cómo sostienes el cuchillo. Doña Marta le arrancó el cuchillo de las manos. Dios mío, ¿dónde te enseñaron a cocinar? ¿En qué posilga creciste? En Buenos Aires, quería responder Paola. En una familia normal donde no humillan a las personas por cualquier cosa. Pero volvió a callar. Mi difunta suegra, doña Estela, que en paz descanse, decía que una mujer que no sabe cocinar no es mujer, continuó doña Marta, cortando la carne con movimientos rápidos y precisos. Tenía razón. Mírate. Esas manos. Esos dedos torcidos. Mamá, ya basta, entró Javier en la cocina, un hombre alto de unos 35 años, con ropa de trabajo. Su rostro estaba bronceado por el sol constante, y su cabello oscuro, despeinado. Besó a su madre en la mejilla y saludó a su esposa con un gesto. Paola cocina muy bien. ¿Muy bien? Doña Marta se volvió hacia él. Me parece que tus papilas gustativas se atrofiaron con la porquería que ella te sirve. La carne de ayer estaba dura como una suela. Estaba bien, Javier se sentó a la mesa, y Paola puso frente a él el mate en el calabazo. Doña Marta emitió un sonido despreciativo y salió de la cocina de manera teatral. Paola suspiró aliviada. Gracias, le dijo en voz baja a su esposo. Javier se encogió de hombros mientras sorbía el mate por la bombilla. Mamá siempre fue exigente. No le hagas caso. Fácil decirlo, no hacer caso, pensó Paola mientras volvía a ocuparse de la carne. Cada día, cada hora, se sentía una extraña en aquella casa. Doña Marta gobernaba la estancia con mano de hierro, supervisaba a los peones, vigilaba las finanzas, tomaba todas las decisiones importantes. Javier no era más que un ejecutor de su voluntad, y Paola, una presencia sobrante que se toleraba por cortesía. Ella y Javier se habían conocido 6 meses antes en Buenos Aires, en una exposición de arte. Él le pareció encantador y atento, le hablaba de su estancia en Uruguay, de los espacios abiertos, de la libertad. Paola, cansada del caos de la gran ciudad y de la soledad tras la muerte de su padre, cayó bajo el hechizo romántico. Javier la cortejó con flores, restaurantes, paseos junto al Río de la Plata. Le decía que la amaba, que era la mujer que había buscado toda su vida. De su madre hablaba poco, y siempre con una especie de respeto tenso. Mamá es una mujer fuerte, ha pasado por mucho, decía. Paola pensaba que mujer fuerte significaba independiente y autosuficiente. No esperaba encontrarse con una auténtica tirana para quien un hijo de 35 años seguía siendo un niño obediente. La boda fue sencilla, como insistió doña Marta. ¿Para qué gastar dinero en ceremonias inútiles?, dijo cuando Paola mencionó tímidamente la idea de una celebración en Buenos Aires, a donde podría invitar a sus pocos parientes. Al final se casaron en silencio, con 2 testigos, y el banquete lo hicieron en la casa de los Ramírez, donde doña Marta mandaba sobre todos, y Paola se sentía invitada en una fiesta ajena. Paola se sentó frente a su esposo, tenemos que hablar. ¿MMM? No levantó la vista del mate. Así no podemos seguir. Tu madre. Me humilla todos los días. No puedo vivir así. Javier suspiró y por fin la miró. Paola, mamá solo quiere que aprendas a llevar la casa. Es una estancia grande, hay mucho trabajo. Ella se preocupa por mí, por nuestro hogar. No se preocupa, tiraniza. Paola alzó la voz, pero enseguida se contuvo y bajó el tono. No me niego a aprender, pero se puede hacer sin insultos. Critica cada cosa que hago, se burla de cada palabra que digo. Me siento una sirvienta aquí, no la dueña de la casa.
Exageras. Javier se levantó, claramente sin ganas de seguir hablando. Solo sé paciente. Mamá se acostumbrará a ti. ¿Cuándo? ¿En un año? ¿En 10? Paola también se levantó. Javier, soy tu esposa. Debes defenderme. Él abrió los brazos, impotente. No quiero conflictos en la familia. Intenta llevarte bien con mamá, es lo único que te pido. Tengo que ir al pastizal del sur, hay problemas con una cerca. Y se fue, dejando a Paola con su ofensa y su desilusión. Ella se hundió en la silla, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Pero no se permitió llorar. Doña Marta podía entrar en cualquier momento y mostrar debilidad ante esa mujer equivalía a firmar su sentencia. Paola miró la carne sobre la tabla y de pronto recordó a su padre. La conversación con Rodrigo Montoya antes de la boda seguía resonando en sus oídos. Estaban en el departamento de él, en un viejo barrio de Buenos Aires, y él le sujetaba la mano. Paolita, tengo que contarte algo, dijo con seriedad. Te vas a casar y te mudas a Uruguay, y yo. Necesito pedirte algo. Le contó una historia que le heló el corazón. La historia de su primer y único amor verdadero. De una joven llamada Marta, a quien conoció en Montevideo cuando tenía 20 años. De cómo se amaron con tanta fuerza que el mundo parecía quedárseles pequeño. De cómo los padres de Marta, ricos terratenientes, les prohibieron verse. Rodrigo no era más que un estudiante argentino sin dinero ni contactos. Aún así nos seguíamos viendo en secreto, relató él, con la mirada perdida en los recuerdos. Casi un año. Fue el año más feliz de mi vida. Íbamos a casarnos, a huir juntos. Pero luego. Sus padres lo supieron todo. Encerraron a Marta en casa. No dejaron a Rodrigo acercarse. Y un mes después él se enteró de que la habían casado con otro, un terrateniente rico, dueño de una enorme estancia. La boda fue rápida, casi clandestina. Intenté verla, el padre apretó la mano de Paola. Pero su esposo, Emilio Ramírez, me amenazó con matarme si volvía a aparecer cerca de Marta. Tenía contactos, dinero, poder. Y yo no era nadie. Tuve que volver a Argentina. ¿Por qué nunca me lo contaste? Susurró Paola. Porque dolía demasiado, respondió el padre. Intenté olvidar, intenté seguir adelante. Conocí a tu madre, me casé, naciste tú. Pero a Marta no la olvidé jamás. Ni un solo día. Sacó un sobreviejo. Cuando tú y Javier llegaron a la exposición, los vi desde lejos. Su madre estaba con ustedes. Y la reconocí. De inmediato. Marta. La voz del padre tembló. Envejecida, claro, pero la reconocería entre mil. Luego supe el apellido de tu prometido. Ramírez. Ella se casó con ese mismo Emilio Ramírez. Paola sintió que la habitación se inclinaba a su alrededor. ¿Javier era hijo de esa misma Marta? Doña Marta Ramírez de Castillo. ¿La primera mujer a la que su padre había amado? Es el destino, hija, dijo él. O la voluntad de Dios, no sé. Pero quiero pedirte algo. En este sobre hay una carta para Marta y una receta especial. Asado con chimichurri. Lo preparábamos juntos, era nuestro plato. Una receta única que inventé para ella. Nadie más la conoce. ¿Y quieres que yo? Quiero que se lo entregues, asintió. Cuando sientas que ha llegado el momento. Prepara ese plato. Si lo reconoce, significará que recuerda. Que se acuerda de mí, de nosotros. Y luego. Dale la carta. Escribí en ella lo que no pude decir hace 40 años. Sobre mi amor. Sobre cómo nunca olvidé. Papá. Eso podría destruir su familia, susurró Paola. O quizá aclararlo todo, respondió él. No quiero destruir nada. Solo quiero que sepa. Que el amor fue real. Que la recordé. Siempre. ¿Y tú? ¿No quieres verla? El padre guardó silencio. Tengo miedo, confesó. Miedo de causarle dolor.
de romper el mundo que construyó. Pero si después de que le entregues la carta, ella. Si ella quiere verme. No terminó la frase, pero Paola lo entendió. Paola tomó el sobre con manos temblorosas, y su padre la abrazó. Sé feliz, hija, susurró. Eso es lo más importante. Sé feliz con Javier. Y dile a Marta. Dile que Rodrigo la recordó. Toda la vida la recordó. Durante 3 meses Paola llevó el sobre entre sus cosas sin atreverse a abrirlo. 3 meses soportando las humillaciones de doña Marta, y cada día crecía en su interior no solo la indignación, sino un extraño, doloroso entendimiento. Aquella mujer dura y fría alguna vez fue una joven obligada por sus padres a matar a su propio hijo y casarse con un hombre al que no amaba. Una mujer que perdió al único amor de su vida. Pero la compasión no borraba el daño que doña Marta le causaba día tras día. Las semanas siguientes fueron especialmente duras. Parecía que doña Marta había decidido quebrar a Paola por completo. Las críticas se volvieron más ácidas, las exigencias más absurdas. La despertaban a las 6 para preparar el desayuno de los peones, aunque la cocinera Concepción podía hacerlo perfectamente. La obligaban a volver a planchar toda la ropa de cama porque las arrugas no estaban bien. Le ordenaban lavar de nuevo los pisos del salón, que ya brillaban de limpios. Parece una especie de prueba, confesó Paola una noche a Javier, cuando estaban en la cama. Tu madre quiere ver cuánto puedo soportar. Mamá solo quiere asegurarse de que puedas con las responsabilidades de la estancia, respondió Javier, pasando las páginas del periódico sin levantar la vista. Javier, mírame, Paola le quitó el periódico de las manos. Soy tu esposa. No una sirvienta, ni una administradora, ni alguien a quien probar. Tu esposa. Y quiero sentir que este es mi hogar, no una prisión. Él suspiró. ¿Qué quieres que haga? Habla con ella. Dile que está cruzando los límites. Paola, es mi madre. Y yo también seré madre algún día. Soltó Paola sin habérselo propuesto. Javier se quedó inmóvil, mirándola fijamente. ¿Estás embarazada? No, Paola sintió que se sonrojaba. Pero algún día lo estaré. ¿Y entonces qué? ¿Tu madre también me tratará así delante de nuestros hijos? ¿Les enseñará que su madre es inútil y torpe? Javier se levantó de la cama y fue hacia la ventana. Mira, entiendo que estás pasando un mal momento. Pero mamá ha vivido mucho. Después de la muerte de mi padre, sostuvo la estancia sola, me crió sola. Es una mujer fuerte, pero muy sensible por dentro. Solo sé paciente con ella. ¿Sensible? Paola no podía creerlo. Javier, tu madre me trata como a una empleada. Exageras. Otra vez. Exageras. Paola entendió que la conversación estaba estancada. Javier jamás se pondría de su lado contra su madre. Estaba demasiado acostumbrado a obedecerla, demasiado temeroso de su desaprobación. A la mañana siguiente la situación empeoró. Paola bajó a desayunar con un sencillo vestido de algodón, cómodo y práctico para las tareas domésticas. Doña Marta la recorrió con una mirada cargada de desprecio. ¿Qué es eso que llevas puesto?, preguntó mientras sorbía su café. Un vestido, respondió Paola, sirviéndose mate. ¿Un vestido? La suegra bufó. Eso es un trapo. Pareces un espantapájaros. Entiendo que en Buenos Aires tengan ideas peculiares sobre el estilo, pero aquí, en una casa decente, las mujeres se visten con dignidad. Paola apretó los dientes, pero guardó silencio. ¿Y tu peinado?, continuó doña Marta, el cabello suelto dentro de la casa. ¿Te crees en una discoteca? Recógetelo en un moño, como corresponde a una mujer casada. Así estoy más cómoda, murmuró Paola. ¿Más cómoda? La voz de la suegra se volvió aún más venenosa. Y yo estaría más cómoda si no tuviera que ver en mi casa a una desaliñada que parece una cualquiera de la calle. Mamá. Javier entró en el comedor. ¿Qué estás diciendo? La verdad, respondió fríamente doña Marta. Tu esposa debe lucir acorde.
Representa a nuestra familia. Y así como está ahora, me avergüenza. Paola se levantó de la mesa sintiendo que las lágrimas empezaban a brotar. Disculpen, susurró antes de salir de la habitación. Javier no fue tras ella. Lo oyó hablar en voz baja con su madre, pero no tuvo el valor de contradecirla. Unos días después ocurrió otra escena. Paola limpiaba la sala, quitando el polvo de las estanterías. Doña Marta entró y se detuvo, con los brazos cruzados. ¿Qué haces? Estoy limpiando, respondió Paola. Ah, sí. La suegra se acercó y pasó un dedo por la repisa. Mira. Polvo. Ni siquiera sabes limpiar. Acabo de pasar el trapo ahí. Lo hiciste mal, doña Marta le arrojó el paño a las manos. Hazlo otra vez. Y no te atrevas a llevarme la contraria en mi casa. Esta es la casa de Javier, Paola no pudo contenerse. Y ahora también es mía. Doña Marta se acercó tanto que Paola pudo oler su perfume. Escúchame bien, niña, susurró con veneno. Esta casa la construyó mi difunto marido. Yo la he administrado 30 años. Javier nació aquí, creció aquí. ¿Y tú? Tú llegaste hace 3 meses. Eres una invitada. Una invitada a la que tolero por mi hijo. Pero no imagines que tienes algún derecho. Soy su esposa. Eres su error, respondió doña Marta, helada. Una carita bonita que mareó a mi hijo. Pero la belleza se marchita rápido. ¿Y qué quedará después? Una mujer inútil, incapaz de preparar una comida decente o de dar un hijo sano. ¿Cómo sabe que no puedo tener hijos? Se le escapó a Paola. 3 meses casada y todavía no estás embarazada, se burló doña Marta. O eres estéril o mi hijo no te toca. Y en ambos casos, es culpa tuya. Paola sintió como algo se rompía dentro de ella. 3 meses de humillaciones, insultos, del silencio cómplice de Javier. Todo brotó de golpe. Usted es una mujer infeliz y cruel. Gritó. Envenena la vida de todos porque usted misma es miserable. Usted. La bofetada fue rápida y feroz. Paola retrocedió, llevándose la mano a la mejilla. Doña Marta estaba frente a ella, respirando con fuerza, el rostro deformado por la ira. No vuelvas a hablarme así, escupió. Nunca. Recuérdalo. Se dio media vuelta y salió de la sala, dejando a Paola de pie, con la mejilla ardiendo y conteniendo las lágrimas. Esa noche Javier intentó calmarla. Mamá no quería pegarte, decía. Solo se exaltó. No debiste decirle esas cosas. ¿No debí? Paola no podía creerlo. Javier, me abofeteó. Tu madre me levantó la mano. Estaba alterada. Tú la provocaste. Yo. ¿La provoqué? Paola sintió que el suelo se le abría bajo los pies. ¿Entonces es culpa mía? ¿Que tu madre me humille a diario, me insulte y ahora también me golpee? No exageres, Javier apartó la mirada. Solo fue una bofetada. No te hizo daño. Solo a mi dignidad, susurró Paola. Pero eso, al parecer, no importa. Esa noche fue una de las más duras de su vida. Estaba acostada junto a su marido, que dormía plácidamente, y comprendía que estaba completamente sola en aquella casa. Nadie la defendería. Nadie le diría a doña Marta que había cruzado todos los límites. A la mañana siguiente ocurrió algo que se convirtió en la gota que colmó el vaso. Paola estaba preparando el almuerzo, carbonada, un tradicional guiso uruguayo. Seguía con cuidado la receta del libro de cocina que había encontrado en la cocina, picando verduras y estofando la carne. Doña Marta entró justo cuando el plato estaba casi listo. ¿Qué es esto?, preguntó con desprecio, asomándose a la olla. Carbonada, respondió Paola. Según la receta de su libro. ¿De mi libro? Doña Marta tomó el libro, lo hojeó y lo arrojó de nuevo sobre la mesa. Ese libro es viejo, ya no lo uso. Sus recetas son primitivas, para ineptas. Paola apretó los dientes, sintiendo el calor de la indignación. Entonces desme otra receta. ¿Para qué?
¿para qué la arruines también? Doña Marta destapó la olla y probó el guiso. Su rostro se torció en una mueca de asco. ¡Santo Jesús! ¿Ni siquiera le pusiste sal? Si le puse, se defendió Paola. Según la receta. Según la receta. Según la receta. La suegra la imitó con burla. Una mujer normal tiene intuición, gusto. Y tú cocinas como un robot que sigue instrucciones y aún así arruina el plato. Fue hacia un armario, tomó un delantal y se lo lanzó a Paola en la cara. Aprende a cocinar, inútil, escupió doña Marta. A menos que quieras que mi hijo muera de hambre o se envenene con tu comida. Paola atrapó el delantal, sintiendo las lágrimas amenazar. Pero no lloró. Algo dentro de ella se movió, algo frío y decidido. Bien, dijo en voz baja. Aprenderé. Doña Marta bufó y salió de la cocina, dando un portazo. Paola se quedó en el centro de la cocina, apretando el delantal entre las manos, y de pronto comprendió que el momento había llegado. Era hora. Hora de sacar el sobre que le había dejado su padre. Hora de preparar aquel plato. Hora de abrir viejas heridas. O quizá de sanarlas. Esa noche, cuando doña Marta se retiró a su habitación y Javier se quedó dormido, Paola sacó el sobre del escondite en el armario. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro había una carta doblada en tres y una hoja aparte con la receta, escrita con la caligrafía precisa de su padre. Miró primero la receta. Asado con chimichurri según la receta de Rodrigo, decía arriba. Luego venían los ingredientes y las instrucciones, acompañadas de pequeñas notas. A Marta le gustaba que el chimichurri reposara toda la noche, la carne debe marinarse en vino tannat, es su favorito. Después despegó la carta. Empezaba de manera sencilla, mi querida Marta. Paola leyó, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Su padre hablaba de un amor que no había disminuido en todos esos años. Decía cuánto lamentaba no haber podido protegerla, no haber estado a su lado. Decía que entendía que ella había sido víctima de las circunstancias, víctima de la crueldad de sus padres y de las convenciones sociales. No te escribo para destruir tu vida, decía. Te escribo para que sepas, fuiste amada. Con un amor verdadero, puro, eterno. Un amor que llevé conmigo toda la vida. Me casé, tuve una hija a la que quiero con todo mi corazón. Pero una parte de mi corazón siempre te perteneció. Y quiero que lo sepas. No sé cómo eres ahora. Si has cambiado, si eres feliz, si pudiste perdonar a quienes te hicieron daño. Pero sé que aquella joven a quien amé, la Marta dulce, tierna, llena de sueños, vive todavía en algún rincón dentro de ti. Y quiero que ella sepa, Rodrigo la recordó. La amó. Nunca la olvidó. Mi hija te entregará esta carta. Se ha casado con tu hijo, y creo que es una señal del destino. Una prueba de que nuestras historias se entrelazaron por alguna razón. Perdóname por no haber podido protegerte. Perdóname por haberme ido cuando tal vez debía quedarme y luchar. Era joven y tenía miedo, no es excusa, pero es la verdad. Te envío la receta de nuestro plato. ¿La recuerdas? Aquellas noches en el pequeño restaurante cerca de la Rambla, cuando cocinábamos juntos en la cocina porque don Pedro nos lo permitía. Reías cuando yo agregaba demasiado perejil al chimichurri. Decías que no tenía sentido de la medida. Y yo respondía que la única medida que necesitaba era la medida de mi amor por ti, y esa era infinita. Prepara ese plato, si lo deseas. Recuerda aquellos días. Recuérdanos jóvenes, felices, llenos de esperanza. Recuerda que alguna vez fuiste amada tan profundamente que el mundo parecía demasiado pequeño para contener ese amor. Si deseas verme, iré. Llevo esperándolo 40 años. Y esperaré todo lo que haga falta. Tuyo para siempre, Rodrigo. Paola cerró la carta y permaneció mucho rato sentada en la oscuridad, abrazándose a sí misma. La historia de su padre y de doña Marta era una tragedia, la tragedia de dos personas separadas por las circunstancias, las tradiciones familiares, el dinero y el poder. Pero esa tragedia no le daba a doña Marta el derecho de desquitarse con ella, con Paola,
que no era más que una participante involuntaria en aquella historia. ¿O quizá no tan involuntaria? ¿Y si realmente el destino las había unido por alguna razón? ¿Y si Paola debía convertirse en un puente entre el pasado y el presente? Volvió a mirar la receta. Los ingredientes eran bastante comunes, pero en los detalles de la preparación se sentía un amor especial, una atención particular. No era solo un plato, era un mensaje codificado en el sabor, en el aroma, en la textura. Los días siguientes Paola los pasó preparándose. Se ofreció a cocinar todos los almuerzos, a lo que doña Marta respondió con una risa sarcástica: veremos cuánto aguantas. Paola preparó platos sencillos que le salían bien, y poco a poco incluso la suegra dejó de hacer comentarios venenosos, simplemente porque no tenía de qué quejarse. Pero la verdadera preparación ocurría en otro plano. Paola estudiaba la receta de su padre, intentaba imaginar exactamente cómo debía cocinarse aquel plato. Viajó a Montevideo, a una tienda especializada, donde compró la mejor carne para el asado, costillas, entrecot, lomo de primera. Compró una botella de vino Tannat, el mismo que mencionaba su padre. Hierbas frescas para el chimichurri, perejil, orégano, ají picante. Un día, al volver del mercado, se le acercó una mujer mayor. Era Concepción, la cocinera que trabajaba en la casa de los Ramírez desde hacía más de 45 años. Señora Paola, dijo en voz baja, mirando a los lados. ¿Puedo hablar con usted? Claro, Concepción. Paola se sorprendió. Se apartaron a un rincón, detrás de la casa, donde no podían verlas desde las ventanas. Quiero decirle algo, empezó Concepción, retorciendo nerviosamente el delantal. Sobre doña Marta. Usted cree que es solo una mujer mala, ¿verdad? Yo. Paola no sabía qué responder. No siempre fue así, continuó la cocinera. Cuando llegué a trabajar aquí, hace 30 años, doña Marta era diferente. Joven, hermosa, pero vacía. Como si no tuviera nada por dentro. Cumplía sus deberes de esposa de don Emilio, criaba a su hijo, llevaba la casa. Pero en sus ojos no había vida. ¿Por qué me dice esto?, preguntó Paola. Porque he visto cómo la mira a veces, respondió Concepción. No con odio, sino con compasión. Como si usted supiera algo. Algo que yo solo puedo intuir. Paola guardó silencio. Don Emilio era un hombre cruel, dijo Concepción en voz baja. Golpeaba a doña Marta. No muy seguido, pero lo hacía. Y ella lo soportaba. Obediente. Como si creyera que lo merecía. Eso no justifica cómo me trata, respondió Paola. No, no lo justifica, asintió Concepción. Pero puede que lo explique. Ella es una mujer rota, señora Paola. Y temo que no sabe cómo ser de otra manera. Gracias, Concepción. Paola tocó la mano de la cocinera. Gracias por contármelo. La anciana asintió y se alejó, dejando a Paola sola con sus pensamientos. El domingo, después de la misa, la familia entera se reunió para almorzar. Era una tradición que doña Marta respetaba con fervor, el almuerzo familiar dominical, seguido por el mate en la sala y conversaciones sobre los asuntos de la estancia. Paola solía hablar lo menos posible en estas comidas para evitar darle a la suegra motivos de crítica. Pero ese domingo tomó una decisión. Doña Marta, dijo cuando terminaron el plato principal, me gustaría preparar un almuerzo especial el próximo domingo. Un plato que era muy querido en mi familia. Doña Marta alzó una ceja. ¿Tu familia? ¿Quieres cocinar comida argentina en una casa uruguaya? No es exactamente un plato argentino, respondió Paola con cautela. Es una receta especial. Asado con chimichurri. Pero preparado de un modo particular. Asado comemos todas las semanas, bufó doña Marta. ¿Qué tiene de especial? La receta, respondió Paola, mirándola directamente a los ojos. Una receta muy antigua, muy querida. Algo cruzó fugazmente los ojos de doña Marta, una sombra, una inquietud. Pero enseguida recuperó la compostura. Haz lo que quieras, se encogió de hombros doña Marta.
Solo procura no arruinar la carne. Es cara. No la arruinaré, prometió Paola. Javier la miró sorprendido. Nunca has preparado un asado, dijo. Hay muchas cosas que nunca hice antes, respondió Paola con una sonrisa. Pero todo se puede aprender, ¿verdad, doña Marta? La suegra murmuró algo ininteligible y se levantó de la mesa. Durante toda la semana Paola se preparó. Releyó la receta de su padre una y otra vez, imaginando cada paso. Compró la mejor carne que pudo encontrar a un viejo carnicero en Montevideo, famoso por su producto. Escogió hierbas frescas en el mercado, revisando una por una cada hoja de perejil, cada ramita de orégano. El vino fue aún más especial, no solo un tannat, sino una botella antigua de la cosecha de 1990 que encontró en la bodega de don Emilio. Javier se sorprendió cuando Paola le pidió la llave. Son vinos de colección de mi padre, dijo. Mamá no permite que los toquemos. Ella dijo que no arruinara la carne, respondió Paola. No la voy a arruinar. Estoy preparando el mejor plato que haya habido jamás en esta mesa. Algo en su tono hizo que Javier no discutiera. Le entregó la llave. El sábado por la noche Paola comenzó a marinar la carne. La cortó tal como indicaba la receta, no demasiados trozos gruesos, para que el marinado penetrara bien, pero tampoco finos, para conservar la jugosidad. Vino, ajo, laurel, una pizca de pimienta negra. Masajeó la carne con las manos, como si estuviera poniendo en ella su alma entera, todas sus esperanzas. Luego empezó a preparar el chimichurri. Perejil muchísimo perejil, como le gustaba a Marta. Orégano, ajo, ají picante, aceite de oliva, vinagre de vino. Lo picó todo a mano, con un cuchillo afilado, sintiendo cómo los aromas se mezclaban en algo casi mágico. Te reías cuando yo ponía demasiado perejil, había escrito su padre. Paola añadió aún un poco más. Concepción entró a la cocina y se quedó paralizada en el umbral. Dios mío, susurró. Ese olor. ¿Lo reconoce? Preguntó Paola. La anciana asintió, con los ojos humedecidos. Hace mucho tiempo, cuando doña Marta llegó a esta casa como novia, una vez preparó algo parecido. Fue. Se interrumpió y negó con la cabeza. Don Emilio lo tiró todo a la basura. Dijo que en su casa se cocinaba según sus reglas. Ella nunca volvió a preparar ese plato. Pero yo no olvidé el aroma. Ha pasado tanto. Más de 40 años. El corazón de Paola dio un vuelco. ¿40 años? Sí. Era muy jovencita, tendría apenas 20. Infeliz. Yo veía cómo lloraba por las noches. Pero luego. Dejó de llorar. Simplemente se volvió fría. Concepción se acercó más y dijo en voz baja, no sé qué está haciendo, señora Paola. Pero tenga cuidado. Algunas heridas son demasiado profundas. Si se tocan, pueden volver a sangrar. O finalmente pueden sanar, respondió Paola. La mañana del domingo amaneció clara y soleada. Paola despertó temprano, antes de que saliera el sol, y permaneció largo rato mirando el techo. Hoy todo se decidiría. Hoy encontraría la manera de llegar a doña Marta. O destruiría por completo las frágiles relaciones de esa familia. Se levantó, se lavó el rostro, se vistió con un sencillo vestido celeste y bajó a la cocina. Concepción ya estaba allí, preparando café. ¿Está nerviosa?, preguntó la cocinera. Mucho, admitió Paola. ¿Quiere que la ayude? No, Paola negó con suavidad. Esto debo hacerlo yo sola. Pero gracias. Sacó la carne del refrigerador. Había marinado toda la noche, ahora estaba oscura, impregnada de vino y especias, y su aroma hacía girar la cabeza. Encender la parrilla fue tarea de uno de los peones, un joven llamado Pablo, que observaba con curiosidad cómo Paola acomodaba los carbones y calculaba la temperatura exacta. Usted sabe lo que hace, señora, comentó con respeto. Eso espero, sonrió Paola. Paola comenzó a cocinar la carne a las 11 de la mañana. Lentamente, con cuidado,
girando cada trozo, vigilando que no se pasara de cocción. La receta exigía paciencia. La carne debía hacerse durante al menos 2 horas sobre brasas suaves, absorbiendo el aroma ahumado, volviéndose tierna y jugosa. Mientras la carne se hacía, Paola preparó la guarnición, verduras al horno y una ensalada de tomate con cebolla. Cosas simples, para no distraer del plato principal. Sacó el chimichurri del refrigerador 1 hora antes de servirlo, para que tomara temperatura ambiente. Verde, brillante, con aroma a verano y frescura. A la 1:30 puso la mesa del comedor. Mantel blanco, la mejor porcelana, cubiertos de plata. Javier entró, olfateó el aire y sonrió. Huele increíble, dijo. Qué bien lo haces, cariño. Doña Marta apareció exactamente a las 2, como siempre. Vestía un sobrio vestido negro, el cabello recogido, el collar de perlas de rigor. Su mirada recorrió la mesa puesta y algo brilló fugazmente en sus ojos. Algo que Paola no logró descifrar. Siéntense, por favor, dijo Paola. Ya traigo todo. Volvió a la cocina. Todo estaba listo, la gran fuente con el asado desprendiendo un aroma indescriptible, el cuenco de chimichurri, las verduras, la ensalada. Le temblaban las manos cuando llevó el plato principal al comedor. Era el momento de la verdad. Paola dejó la fuente en el centro de la mesa. El olor llenó la habitación al instante, ahumado, especiado, con notas de vino y hierbas. Doña Marta se quedó inmóvil con el vaso de agua en la mano. ¿Qué es esto? Su voz sonó extraña, ronca, tensa. Asado con chimichurri, respondió Paola con calma. Según un método especial. Sirvió la carne en los platos. Javier tomó un trozo, lo probó y cerró los ojos de placer. Dios mío, Paola, esto es divino. Exclamó. ¿De dónde sacaste esta receta? De mi padre. Paola miró directamente a doña Marta. Rodrigo Montoya. Le encantaba preparar este plato. La reacción fue inmediata. Doña Marta palideció de tal manera que Paola temió que sufriera un infarto. La cuchara cayó de su mano y chocó contra el borde del plato con un sonido metálico. ¿Qué dijiste? Susurró. ¿Qué nombre pronunciaste? Rodrigo Montoya, repitió Paola. Mi padre. Doña Marta se incorporó lentamente de la mesa. Su rostro se había vuelto casi cadavérico, las manos le temblaban. Rodrigo. La voz se le quebró. Mamá, ¿qué está pasando? Preguntó Javier alarmado. ¿Lo conocías? Pero doña Marta no escuchaba a su hijo. Tenía la mirada fija en Paola, con los ojos muy abiertos, llenos de horror, dolor. Y algo más, algo que parecía esperanza. ¿Tú eres su hija? Susurró. Sí, asintió Paola. Y él me dio una carta para usted. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier miraba a su madre y a su esposa como si ya no entendiera el mundo. Doña Marta seguía de pie, aferrada al respaldo de la silla, como si sin ese apoyo pudiera desmoronarse. ¿Qué carta? Logró articular al fin. Paola sacó el sobre de su vestido. El mismo sobre que había guardado durante meses. Se lo ofreció. Él quería que usted lo leyera, dijo suavemente. Quería que supiera. Que no la olvidó. Nunca. Doña Marta tomó el sobre con manos temblorosas. Reconoció la letra al instante. Paola lo supo por la forma en que sus ojos se agrandaron y sus labios temblaron. Mamá, ¿quién es Rodrigo Montoya? Insistió Javier. Doña Marta miró a su hijo, luego a Paola. Sus ojos, por primera vez desde que Paola la conocía, estaban llenos de lágrimas. Empezó, pero la voz se le cortó. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Es el hombre al que amé. Hace mucho. Antes de casarme con tu padre. ¿Tú amaste a otro hombre? Javier estaba estupefacto. Doña Marta no contestó. Apretó la carta contra el pecho y salió del comedor apresuradamente. Paola escuchó sus pasos subir la escalera y luego el golpe de la puerta de su dormitorio al cerrarse.
Javier se volvió hacia Paola. ¿Qué demonios acaba de pasar?, preguntó. ¿Tú lo sabías? ¿Preparaste este plato a propósito? Sí, respondió Paola con honestidad. Lo sabía. Mi padre me pidió que entregara la carta. Y que preparara este plato. Era su plato. El que cocinaban juntos cuando eran jóvenes y se amaban. Javier se dejó caer en la silla, pasándose la mano por la cara. No entiendo. Mamá nunca dijo que hubiera amado a alguien antes que a papá. Siempre dijo que su matrimonio fue impuesto por sus padres, terminó Paola. La separaron de Rodrigo. La obligaron a casarse con tu padre. El rostro de Javier se desfiguró por el impacto. ¿Amó a otro hombre? ¿Toda su vida? Sí, Paola se sentó junto a él y tomó su mano. A mi padre. Se amaron, pero no los dejaron estar juntos. Y tu madre cargó con ese dolor toda la vida. Por eso es como es. Porque la rompieron. Javier guardó silencio, tratando de asimilarlo. Luego miró la fuente de asado, aún en el centro de la mesa. ¿Y este plato? Era su forma de hablar de amor, asintió Paola. Papá dijo que lo preparaban juntos. Que era algo especial, solo de ellos. Javier se levantó y fue hacia la ventana. Toda mi vida, dijo lentamente, pensé que mi madre era simplemente una mujer fría. Que no sabía mostrar afecto. Papá decía que se había casado con él por conveniencia, que nunca lo quiso. Pero no sabía. No sabía que detrás había una historia así. Ahora lo sabes, Paola se acercó y lo abrazó. Y quizá ahora podamos entenderla. Entender por qué se comporta como lo hace. Eso no justifica cómo te trató, dijo Javier. No, no lo justifica, asintió Paola. Pero tal vez lo explica. Y tal vez nos da una oportunidad de reparar algo. Doña Marta no salió de su habitación el resto del día. Paola se acercó a su puerta un par de veces y escuchó sollozos apagados. No se atrevió a llamar, la mujer necesitaba tiempo a solas con sus recuerdos, con su dolor. Al anochecer, por fin la puerta se abrió. Doña Marta salió, los ojos rojos, el rostro cansado, pero en su mirada había algo nuevo. Algo suave, casi vulnerable. Bajó a la sala, donde Paola estaba sentada junto a la chimenea con un libro. Javier había salido a supervisar a los trabajadores. Paola, la llamó doña Marta, con una voz sorprendentemente suave. Paola dejó el libro y se puso de pie. Sí, doña Marta. ¿Podemos hablar? La suegra hizo una pausa. Por favor. Aquel por favor fue tan inesperado que Paola se quedó paralizada un instante. Luego asintió y señaló el sillón de enfrente. Claro. Doña Marta se sentó, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Guardó silencio un largo rato, reuniendo fuerzas. Luego habló, leí la carta. Varias veces. Y cada vez. Su voz tembló. Cada vez lloré. No recuerdo cuando lloré así por última vez. Quizá hace 42 años. Cuando todo terminó. Paola no dijo nada, dejándola continuar. Rodrigo escribió que me amó toda su vida, prosiguió doña Marta. Que nunca me olvidó. Y yo. Yo tampoco lo olvidé. Ni un solo día. Incluso cuando me casé con Emilio. Incluso cuando nació Javier. Incluso cuando estaba junto a mi marido. En mi corazón estaba Rodrigo. Levantó la mirada. Había tanto dolor en sus ojos que a Paola se le cortó la respiración. ¿Sabes lo que es vivir como un fantasma? Hacer todo bien, cumplir tus deberes, sonreír cuando corresponde. Y sentir que la verdadera tú murió hace mucho. No puedo imaginarlo, respondió Paola con sinceridad. Pero hay algo que Rodrigo no sabe, dijo doña Marta cerrando los ojos, con la voz quebrada. Algo que nunca conté a nadie. Ni siquiera Emilio lo supo todo. Paola sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Cuando mis padres se enteraron de lo mío con Rodrigo. Doña Marta abrió los ojos, llenos de lágrimas, yo estaba embarazada. De él.
3 meses. Paola ahogó un grito y se cubrió la boca con la mano. Estaban furiosos, continuó doña Marta, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Una vergüenza para la familia, decían. Vergüenza. Como si el amor pudiera ser una vergüenza. Me encerraron en una habitación. Trajeron a un médico cualquiera. Él hizo lo que hizo. Sin anestesia. Dijeron que el dolor era mi castigo por mi deshonra. Paola sintió como las lágrimas subían a sus ojos. Pensé que iba a morir del dolor, susurró doña Marta. Del físico y del alma. Pero no morí. Sobreviví. Y un mes después me casaron con Emilio. Él lo sabía. Sabía del niño, de Rodrigo. Me aceptó como mercancía manchada a cambio de una buena dote. Y durante toda nuestra vida juntos me lo recordó. Lo siento tanto. Murmuró Paola. Emilio era cruel, dijo doña Marta, mirando el fuego de la chimenea. Me golpeaba. Sin dejar marcas, claro, era demasiado inteligente para eso. Pero me humillaba constantemente. Decía que debía agradecerle siquiera que se hubiese casado conmigo. Que a alguien como yo nadie más la hubiera querido. Guardó silencio y luego siguió, cuando nació Javier, me prometí que lo entregaría todo. Todo el amor que no pude darle al hijo que perdí. Toda la fuerza para que él no fuera como su padre. Lo crié con severidad porque temía que heredara la crueldad de Emilio. Temía relajarme, fallar. Y que él se convirtiera en otro tirano. Pero fue demasiado estricta, dijo Paola suavemente. Tanto, que Javier le tiene miedo. Miedo de verdad. Tanto que no es capaz de defender ni a su propia esposa. Doña Marta se estremeció como si la hubieran golpeado. Lo sé, susurró. Sé que fui cruel contigo. Yo. Cerró los puños. Cuando te vi por primera vez, tan joven, tan feliz, tan enamorada. Sentí envidia. Una envidia terrible. Tú tenías lo que yo nunca tuve, libertad, elección, esperanza de felicidad. Y yo. Yo no lo soporté. Empecé a quebrarte. Igual que me quebraron a mí. Se cubrió el rostro con las manos. Perdóname. Por favor, perdóname. He sido un monstruo. Descargué en ti todo mi dolor, todo mi odio por la vida que no pude tener. Fue ruin, cruel, imperdonable. Paola se levantó, se acercó a doña Marta, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. La perdono, dijo. Porque la entiendo. Entiendo su dolor. Y porque mi padre quería que usted supiera que fue amada. Con un amor verdadero y eterno. Un amor que él llevó consigo toda la vida. Usted no fue mercancía manchada. Usted fue y sigue siendo una mujer que merece ser feliz. Doña Marta rompió a llorar. Lloró de verdad, a gritos, como una niña. Paola la abrazó, la acarició suavemente, sintiendo cómo la mujer temblaba entera entre sus brazos. Rodrigo. Sollozaba doña Marta. Quiero verlo tanto. Decirle. Decirle que yo también lo amé. Siempre. Que no pasó un solo día sin pensar en él. Que cuando Emilio me tocaba, yo cerraba los ojos e imaginaba a Rodrigo. Que los únicos recuerdos felices de mi vida fueron esos pocos meses que pasamos juntos. Pero han pasado tantos años. ¿Querrá verme? Así. ¿Tan vieja, tan rota? Paola sintió lágrimas en los ojos. En la carta escribió, dijo en voz baja, que si usted quería verlo, él vendría. Que lo esperó 40 años. Que esperará lo que haga falta. Doña Marta se llevó las manos al pecho y sollozó. ¿Él? ¿Él aún quiere verme? ¿Después de todo este tiempo? Sí, Paola sonrió entre lágrimas. Él la ama. Siempre la amó. Y si usted quiere, puedo llamarlo. Ahora mismo. El plato. Susurró doña Marta apartándose para secarse las lágrimas. Ese plato. Lo cocinábamos en un pequeño restaurante cerca de la Rambla. El dueño,
don Pedro, nos dejaba usar la cocina por las noches, cuando el local cerraba. Rodrigo cocinaba y yo lo ayudaba. Reíamos, nos besábamos entre las cucharadas del chimichurri. Fueron las noches más felices de mi vida. Miró a Paola. Cuando llegué aquí como novia, una vez intenté preparar ese plato. Pensé que así volvería a sentir algo. Pero Emilio lo probó y lo tiró a la basura. Dijo que eso no era comida para una casa decente. Que si volvía a preparar algo así, me castigaría. Nunca volví a hacer asado. Nunca. Y hoy lo ha vuelto a oler, dijo Paola. No, negó doña Marta. No pude probarlo. Cuando sentí el olor, cuando entendí qué era. Tuve miedo. Miedo de no soportarlo. De que todas las paredes que construí durante 40 años se derrumbaran. Y se derrumbaron. Aunque no lo probara. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando la oscuridad afuera. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. ¿Que Javier es mi hijo? Rodrigo. ¿Lo supo de alguna manera? Cuando usted y Javier fueron a Buenos Aires a la exposición donde nos conocimos, comenzó Paola, papá los vio de lejos. La reconoció enseguida. Dijo que volvió a casa y no pudo dormir. Después empezó a investigar quién era usted, cómo vivía. Supo de Javier. Y cuando Javier empezó a cortejarme, papá me dijo la verdad. Me contó toda la historia. ¿Y aún así te casaste con Javier?, se sorprendió doña Marta. Yo lo amaba, respondió Paola con sencillez. Lo amo. A pesar de todo. Y papá me pidió que le entregara la carta. Dijo que quizá era el destino. Que tal vez yo podría hacer lo que él no pudo, llegar hasta usted. Doña Marta se volvió hacia ella con una sonrisa extraña, triste pero cálida. ¿Te pareces a él?, dijo. A Rodrigo. Tiene su bondad, su tenacidad. Su fe en que todo puede repararse. Yo estaba ciega. Ciega de dolor, de resentimiento. Pero tú me abriste los ojos. Se acercó a Paola y tomó su rostro entre las manos. Perdóname, hija mía, susurró. Perdona toda mi crueldad, todas mis ofensas. Estaba equivocada. Muy equivocada. Pero quiero cambiar. Quiero ser mejor. Por ti, por Javier, por la memoria de Rodrigo. Lo haremos juntas. Paola abrazó a su suegra. Juntas. En ese momento Javier entró en la sala. Se detuvo en el umbral al ver a su madre y a su esposa abrazadas, ambas con los rostros llenos de lágrimas. ¿Qué está pasando?, preguntó confundido. Doña Marta se separó de Paola, se secó las lágrimas y se acercó a su hijo. Puso las manos sobre sus hombros y lo miró directamente a los ojos. Está pasando lo que debió pasar hace muchos años, dijo. Por fin estoy diciendo la verdad. A ti y a mí misma. Y le contó. Le contó toda la historia, a Rodrigo, al amor, al hijo perdido, al matrimonio forzado. A la vida con Emilio, a los miedos, al dolor. Javier escuchó, y su rostro cambió, de incredulidad a shock, de shock a compasión. Cuando doña Marta terminó, Javier guardó silencio durante mucho tiempo. Luego abrazó a su madre, de verdad, fuerte, como nunca antes. Lo siento tanto, mamá, susurró. Siento tanto todo lo que tuviste que vivir. No me tengas lástima, dijo ella acariciándole la cabeza. Hay que seguir adelante. Vivir bien. Yo hice tantas cosas mal. Miró a Paola. Pero ahora tengo una oportunidad de enmendarlo. Gracias a tu esposa. Gracias a la hija del hombre que amé. Paola miró a su suegra, luego a Javier. Doña Marta, dijo suavemente. Papá escribió en la carta que si usted quería verlo, vendría. ¿Usted quiere verlo? Doña Marta se quedó inmóvil. Le temblaron las manos. ¿Él querría verme? ¿Después de tantos años? Yo soy vieja, no soy la joven de la que se enamoró. Él no amó solo a la joven, respondió Paola. La amó a usted.
A su alma. Y eso no ha cambiado. Doña Marta cerró los ojos y las lágrimas volvieron a caer. Sí, susurró. Sí, quiero verlo. Dios mío, cuánto lo deseo. Rodrigo Montoya llegó 3 días después. 3 días en los que doña Marta vivió en una inquietud constante, corría al espejo para criticar su reflejo, luego se sentaba junto a la ventana mirando el camino, luego rompía a llorar entre miedo y esperanza. Paola la ayudaba a prepararse. Eligieron un vestido, no el negro de luto que llevaba desde hacía años, sino uno azul, color cielo, que resaltaba sus ojos aún hermosos. Peinaron su cabello, que doña Marta siempre recogía con severidad, dejándolo ahora caer suavemente alrededor del rostro. Estoy tan nerviosa, confesó doña Marta aquella mañana. Tengo 62 años, Paola. Ya no soy la chica de la que él se enamoró. Él tiene 63, respondió Paola. Y tampoco es el joven estudiante de entonces. Pero el amor. El amor verdadero no ve la edad. A las 2 de la tarde, un taxi llegó a la entrada de la estancia. Doña Marta estaba de pie junto a la ventana del salón, y Paola vio cómo se llevaba una mano al corazón al ver al hombre bajar del coche. Rodrigo Montoya era alto, de cabellos grises y un rostro noble, marcado por el tiempo. Avanzó lentamente hacia la casa, y Paola notó que también a él le temblaban las manos. No puedo, susurró doña Marta. Paola, no puedo. ¿Y si se decepciona? ¿Y si? Vaya, Paola la empujó suavemente hacia la puerta. Vaya con él. Doña Marta salió al pórtico. Rodrigo se detuvo al pie de las escaleras. Se miraron largo, en silencio, y en ese silencio había más palabras que en cualquier discurso. Marta, dijo por fin Rodrigo, con la voz temblorosa. Mi Marta. Rodrigo. Ella bajó los escalones despacio, sujetándose del pasamanos. Cuando estuvo frente a él, Rodrigo extendió la mano y rozó su mejilla. Tan despacio, tan delicadamente, como si temiera que desapareciera. Sigues. Sigues tan hermosa, susurró. Y tú sigues siendo un mentiroso, respondió ella, pero sonrió entre lágrimas. Entonces se abrazaron. Se abrazaron como lo hacen dos personas que se perdieron hace 40 años y por fin se encuentran. Doña Marta lloraba con la cara hundida en su hombro, y Rodrigo la acariciaba, la besaba en la coronilla, repitiendo su nombre como una oración. Paola observaba la escena desde la ventana, con lágrimas deslizándose por las mejillas. A su lado estaba Javier, abrazándola por los hombros. Tu padre. La amó toda su vida, terminó Paola. Y por fin tuvo la oportunidad de decírselo. Invitaron a Rodrigo a entrar. Se sentó en la sala, sosteniendo la mano de Marta, y hablaron. Hablaron durante horas. Rodrigo contó su vida, como intentó olvidar, pero no pudo, como cada vez que pasaba cerca de Montevideo sentía un nudo en el pecho, como conoció a la madre de Paola, una buena y noble mujer que merecía un amor que él no pudo darle por completo. Marta habló de su vida con Emilio. De la crueldad, del frío, del miedo. De cómo crió a Javier intentando poner en él todo el amor que no pudo entregar a nadie más. De cómo, con los años, se volvió dura, rígida, temiendo que si permitía que su corazón se ablandara, se derrumbaría para siempre. Supe lo del niño, dijo Rodrigo, con la voz rota. Años después. Una mujer que trabajaba en casa de tus padres me lo contó. Yo. No sé qué decir. Perdóname. Perdona que no pudiera protegerte. Que no pudiera proteger Ñues. No, Marta puso los dedos sobre sus labios. No te culpes. No podía saberlo. Nadie podía. Lo hicieron tan rápido, tan en secreto. Para cuando hubieras podido enterarte, ya todo había terminado. Cerró los ojos. La llamé Isabel, susurró. En mis pensamientos. No sé por qué. Solo. Lo sentía. Sentía que era una niña. Que se llamaba Isabel. Cada año, el día en que debía haber nacido, encendía una vela en la iglesia. Emilio no sabía por qué. Creía que rezaba por alguna promesa. Pero yo rezaba por ella.
por nuestra Isabel. Para que, donde quiera que estuviera su alma, supiera que era amada. Que la deseamos. Rodrigo la abrazó, y lloraron juntos. Lloraron por la niña perdida, por los años perdidos, por las vidas que pudieron ser y no fueron. Paola salió discretamente, dándoles espacio. Javier la siguió. Es increíble, dijo él cuando quedaron solos en la terraza. Mi madre. Nunca la vi así. Viva. Real. El amor nos vuelve reales, respondió Paola. El amor de verdad. Rodrigo se quedó 3 días en la estancia. 3 días que para él y para Marta fueron una eternidad. Pasearon por la estancia, recordaron el pasado, hablaron del presente. Rodrigo conoció a Javier. De verdad. No como el suegro conoce al yerno, sino como el hombre que amó a la madre conversa con el hijo de esa mujer. Tu madre es la mujer más fuerte que he conocido, dijo Rodrigo a Javier una noche en la terraza. Lo que vivió. Habría quebrado a cualquiera. Pero ella resistió. Te crió. Sostuvo esta estancia. Es extraordinaria. Apenas empiezo a entenderlo, admitió Javier. Toda mi vida le tuve miedo. Creía que era solo dura, fría. Pero ahora veo. Veo cuánto dolor cargaba. Y cuán poca ternura recibió. Tienes la oportunidad de cambiar eso, dijo Rodrigo. De amarla. De mostrarle que merece amor. Y de amar a Paola también. De protegerla. De estar a su lado. No cometas mis errores, hijo. No pierdas tiempo en miedos y dudas. Al tercer día, Rodrigo se preparó para marcharse. Marta lo acompañó hasta el coche, aferrada a su mano. ¿Cuándo te veré otra vez? Preguntó con una voz temblorosa. Cuando tú quieras, respondió Rodrigo. Puedo venir cada semana. O tú puedes ir a Buenos Aires conmigo. O, hizo una pausa. O puedes quedarte conmigo. Para siempre. Marta se estremeció. Rodrigo, yo. Tengo obligaciones. La estancia, Javier. Javier es un hombre adulto, con esposa, dijo Rodrigo con suavidad. Y la estancia no se derrumbará sin ti. Pero si no estás lista. Lo entenderé. Te esperaré. Otros 40 años, si hace falta. Marta miró la casa, luego a Rodrigo. Dame tiempo, susurró. Necesito pensarlo todo, organizar todo. Pero yo. Yo quiero estar contigo. Dios mío, cuánto quiero estar contigo. Entonces estate, Rodrigo besó su mano. Cuando estés lista. Yo esperaré. Él se fue, pero la atmósfera en la casa cambió. Doña Marta se volvió otra persona, más suave, más cálida, más viva. Sonreía, cantaba por las mañanas, cocinaba con gusto. Paola veía cómo leía una y otra vez las cartas que Rodrigo comenzó a enviarle cada semana. Veía cómo ella escribía respuestas largas, llenas de emoción. Y 2 meses después, doña Marta convocó un consejo familiar. Se reunieron en la sala, Marta, Javier y Paola. Marta estaba nerviosa, estrujando un pañuelo entre los dedos. Quiero decirles algo importante, empezó. Y espero que lo comprendan. Javier y Paola se miraron. Rodrigo me pidió que me mudara con él. A Buenos Aires. Para vivir juntos. Y yo. Hizo una pausa. Yo quiero hacerlo. Javier abrió la boca, pero Marta levantó la mano. Escúchenme hasta el final. He vivido 62 años. 40 de ellos fui infeliz. Hacía lo que debía, no lo que quería. Viví con un hombre al que no amaba, en una casa que para mí fue una jaula. Te crié, Javier, y es lo único de lo que no me arrepiento. Pero ahora tengo la oportunidad de vivir el resto de mi vida con el hombre al que amo. Al que siempre he amado. Mamá, Javier tomó su mano. No tienes que explicarte. Claro que debes estar con él. Claro que sí. Pero la estancia. La estancia estará bien, la tranquilizó Paola. Nos encargaremos. Javier sabe todo del trabajo, yo lo ayudaré.
Usted merece ser feliz, doña Marta. Más que nadie. Marta rompió a llorar, una vez más en esos últimos meses. He tenido tanto miedo de sentir, confesó. Y ahora no puedo dejar de llorar. Son lágrimas buenas, Paola la abrazó. Lágrimas de sanación. Marta se mudó a Buenos Aires un mes después. Rodrigo la recibió en la estación con un enorme ramo de rosas rojas, igual al que le había regalado 43 años atrás en su primera cita. No se casaron oficialmente, Marta seguía siendo legalmente la viuda Ramírez, y no existía forma de divorciarse de un muerto. Pero vivían juntos, en un pequeño departamento con vista al Río de la Plata. Y por primera vez en muchos años, Marta se sentía realmente en casa. Paola los visitaba cada mes, a veces con Javier. Veía cómo su suegra se transformaba, cómo se suavizaban sus rasgos, cómo sonaba su risa, cómo tomaba la mano de Rodrigo mientras miraban por la ventana. Perdí tantos años, dijo Marta una tarde mientras cocinaban juntas. 40 años sin él. 40 años de infelicidad. Pero ahora tienen tiempo, respondió Paola. Y valoran cada momento. Cada segundo, confirmó Marta. No pensé que a mi edad podría sentirme como una chica enamorada. Pero cuando despierto a su lado, cuando veo su sonrisa en el desayuno, me siento de nuevo de 20 años. Solo que más sabia. Y más agradecida. Y Rodrigo, abrazando a Paola al despedirse, siempre le susurraba, gracias, hija. Gracias por devolverme a mi Marta. Pasó medio año desde aquel almuerzo dominical que lo cambió todo. Paola estaba de pie junto a la ventana de la estancia, mirando el horizonte, y en su corazón ya no había peso. Se sentía en casa. De verdad en casa. Doña Marta iba todos los domingos con Rodrigo. Se convirtió en tradición. Cocinaban juntos, los cuatro. Rodrigo contaba anécdotas, Marta reía, Javier aprendía del padrastro los secretos del chimichurri, y Paola simplemente disfrutaba del ambiente familiar. De una familia auténtica. Javier había cambiado. Era más valiente, más seguro. Aprendió a hablarle a su madre de igual a igual, a defender a su esposa cuando era necesario. Al ver la felicidad de su madre con Rodrigo, entendió lo que significaba el amor verdadero y se esforzaba por ser el mejor marido para Paola. Paola, llamó doña Marta desde la cocina. Ven, es hora de empezar. Paola sonrió y fue hacia la cocina. En la mesa ya estaba la carne para el asado de ese día, y las tazones con hierbas para el chimichurri. Hoy cocinamos de manera especial, dijo doña Marta, y en sus ojos brillaba un secreto. ¿Por qué? Se sorprendió Paola. Porque hoy es un día especial, dijo doña Marta, sacando una cajita del armario. Esto llegó esta mañana. Del archivo. Abrió la caja. Dentro había una fotografía antigua, en blanco y negro, desgastada por los bordes. En ella aparecían dos jóvenes, una muchacha hermosa, de largo cabello oscuro, y un muchacho esbelto de sonrisa abierta. Estaban abrazados junto al mar, y la felicidad en sus rostros era tan intensa que se sentía incluso después de tantas décadas. «¿Son ustedes con mi papá?», susurró Paola. «Sí», asintió doña Marta. Le pedí a una amiga que buscara esta foto en un archivo viejo de Montevideo. Fue tomada el día en que Rodrigo me dijo por primera vez que me amaba. Hace 43 años. Pasó el dedo por el rostro de Rodrigo en la fotografía. Quiero colgarla en la sala, dijo. Junto a las fotos de la familia. Porque es parte de nuestra historia. Una historia de amor que sobrevivió a todo. Es una idea preciosa, Paola abrazó a su suegra. Y además, continuó doña Marta, sonriendo, quiero que me enseñes todo lo que sabes de cocina argentina. Y yo te enseñaré la uruguaya. Luego crearemos recetas nuevas juntas. Nuestras recetas. Y cuando tú y Javier tengan hijos, les heredaremos esas recetas. Junto con las historias de amor, fortaleza y perdón. Paola sintió que las lágrimas le subían a los ojos. ¿Hijos?, repitió. ¿Y cómo lo sabe? Lo sé, sonrió doña Marta. Las mujeres siempre lo sienten. Tienes un brillo especial estas semanas.
¿no es así? Paola asintió, sonriendo entre lágrimas. Sí. Lo supe ayer. Quería decírselo hoy durante el almuerzo. Doña Marta la abrazó fuerte, cálida, sinceramente. Gracias, susurró. Gracias por venir a nuestra familia. Gracias por traer luz. Gracias por ayudarme a volver a la vida. Fue él, respondió Paola. Papá hizo que todo sucediera. Su amor lo hizo. Lo sé, doña Marta miró la foto. Y doy gracias cada día. Gracias por esta segunda oportunidad. Por poder despertar al lado del hombre que amo. Por saber que nuestra pequeña perdida, donde quiera que esté su alma, ve que su mamá por fin es feliz. Empezaron a cocinar juntas, cortar la carne, picar las hierbas, mezclar las especias. Trabajaban en silencio, pero era un silencio de entendimiento, cercanía, amor. Cuando el almuerzo estuvo listo y toda la familia se reunió a la mesa, Marta, Rodrigo, Javier y Paola, doña Marta levantó su copa de vino. Quiero hacer un brindis, dijo. Por el amor que espera. Por el destino que une a las personas correctas. Por Rodrigo, que me enseñó lo que es ser amada. Por Paola, que se convirtió en el puente entre el pasado y el presente. Y por nuestra familia, rota pero curada. Perdida pero encontrada. Imperfecta, pero verdadera. Por la familia, repitieron los demás. Rodrigo apretó la mano de Marta, y ella le sonrió igual que 43 años atrás, junto al mar. 3 años después la pequeña Isabel estaba sentada en el regazo de la abuela Marta, escuchando un cuento. Tenía apenas 2 años y medio, pero ya sabía mirar con grandes ojos oscuros, completamente embelesada, cuando su abuela le narraba historias. Y entonces, decía doña Marta, tu mamá preparó un plato mágico. Tan delicioso que toda la casa se llenó de su aroma maravilloso. Y cuando la abuela lo probó, recordó todo. Recordó el amor, recordó la felicidad, recordó lo que era sentirse viva. ¿Y después? Preguntó Isabel, aunque ya había escuchado esa historia muchas veces. Después la abuela se reunió con el abuelo Rodrigo, continuó Marta, sonriendo. Después de 40 años separados. Y se amaron otra vez. Como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Y se casaron? Preguntó la niña. Casi, respondió Marta. Empezaron a vivir juntos y fueron muy felices. Y todavía lo son. De la cocina llegaron voces, Rodrigo y Javier discutían qué vino servir con el asado de ese día. Paola cortaba verduras para la ensalada, observando a su segundo hijo, el pequeño Rodrigo, que jugaba en el suelo con unas ollas. Isabel. Llamó el abuelo desde la cocina. Ven a ayudar al abuelo a preparar el chimichurri. La niña saltó del regazo de su abuela y corrió a la cocina. Marta se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí, desde el departamento en Buenos Aires donde ahora vivía con Rodrigo, se veía el Río de la Plata. Hoy habían venido a la estancia para el almuerzo de domingo, como hacían todas las semanas. Paola se acercó y la abrazó por los hombros. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. En lo extraño que está hecha la vida, respondió Marta. Perdí 40 años. 40 años de infelicidad. Pero si todo hubiera sido diferente. No existiría Javier. No existirías tú. Ni estos maravillosos niños. Se volvió hacia Paola. A veces siento que nuestra pequeña Isabel perdida. Que de algún modo arregló todo esto. Que te envió a ti. Que envió a su pequeña tocaya, asintió hacia la cocina, donde la niña reía. Para cerrar el círculo. Para convertir el dolor en amor. Tal vez sea así, asintió Paola. Tal vez ella nos mira desde allá arriba y se alegra de que usted y mi papá estén por fin juntos. En la cocina, Rodrigo enseñaba a su nieta a machacar bien el ajo para el chimichurri. Isabel, que llevaba el nombre de la hija que nunca nació, reía cuando el abuelo añadía demasiada perejil. No tienes medida, abuelo. Decía, repitiendo las palabras que oía a su abuela. La única medida que necesito, respondía Rodrigo, guiñándole un ojo a Marta, es la medida de mi amor por tu abuela. Y esa es infinita.
Marta sonrió, sintiendo calor en el pecho. 3 años atrás no habría podido imaginar ser tan feliz. Despertar cada mañana junto al hombre que había amado toda su vida. Reír tan seguido. Sentir como su corazón, congelado durante décadas, se derretía y volvía a sentir. El almuerzo estaba listo. Toda la familia se reunió en la gran mesa de la terraza, Marta y Rodrigo, Javier y Paola, la pequeña Isabel y el pequeño Rodrigo. El sol se ponía sobre la estancia, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Rodrigo levantó su copa. Quiero hacer un brindis, dijo. Por el amor que espera. Por el destino que da segundas oportunidades. Por mi Marta, que pasó por el infierno y aún así sigue siendo la mujer más hermosa del mundo. Por Paola, mi sabia hija, que nos unió. Por Javier, que se ha convertido en un hijo para mí. Y por nuestros niños, por Isabel, que lleva el nombre de nuestra hija perdida y llena el mundo de luz. Por el pequeño Rodrigo, que continuará nuestra historia. Miró a Marta, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Por la familia. Por la verdadera familia. La que encontramos, perdimos y volvimos a encontrar. Por la familia, repitieron los demás. Mientras comían el asado preparado con aquel mismo receta, la pequeña Isabel preguntó de pronto, «Abuela, ¿por qué este plato es tan rico?» Marta y Rodrigo se miraron. Luego Marta se inclinó hacia su nieta y susurró, «Porque está preparado con amor, cariño. Con un amor muy, muy grande. Que esperó 40 años», añadió Rodrigo en voz baja. «Y aún así sobrevivió», concluyó Marta. Se quedaron en la mesa hasta entrada la noche, contando historias, riendo, haciendo planes para el futuro. Y cuando las estrellas se encendieron sobre la estancia, Rodrigo tomó la guitarra y cantó una vieja canción uruguaya de amor. Marta lo acompañó, y sus voces se mezclaron en el aire nocturno. Paola los miraba, a su padre y a su suegra, por fin juntos, y sentía que el círculo se había cerrado. Que el dolor del pasado se había transformado en alegría del presente. Que lo perdido había sido hallado. Que lo roto había sido sanado. Y en algún lugar del cielo, entre las estrellas, sentía la presencia de otra Isabel, la que nunca pudo nacer. Y le parecía que esa Isabel sonreía al ver a sus padres por fin felices. Al ver a su pequeña tocaya crecer rodeada de amor y cuidado. Al ver a su mamá y papá tomados de la mano bajo las estrellas, como lo hicieron 43 años atrás junto al mar. El amor no muere. Espera. Sufre. Sueña. Y cuando llega su momento, regresa más fuerte, más puro, más precioso que nunca. En la cocina, en un hermoso marco, colgaba la receta. Aquella receta del asado con chimichurri, escrita de puño y letra por Rodrigo Montoya. Al lado, una fotografía, los jóvenes Rodrigo y Marta junto al mar, felices y enamorados. Y debajo, una nueva fotografía, los mismos dos, ya envejecidos, con canas y arrugas, pero con el mismo amor en la mirada, de pie en el mismo lugar frente al mar. 43 años después. Entre ambas fotos, una inscripción, el amor vence al tiempo.